Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a la segunda ponencia del quinto día del Congreso Internacional de Ingeniería Industrial. Soy Mayli Rojas y en esta ocasión tengo el honor de presentar al ingeniero Walter Goín, quien es ingeniero industrial especialista en administración y gestión de procesos y logística. El ingeniero nos hablará sobre la temática ¿Podemos planificar una crisis? A propósito de la pandemia. Ingeniero Walter Goín, es todo suyo el espacio. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Con todos. Quería saber nada más si se ve la presentación. Miley, ¿me puedes confirmar si se llega a ver la presentación? Sí, ingeniero, sí se aprecia. Ya, listo. Bueno, ante todo, buenas tardes y nada, vamos a empezar un poquito. Primero voy a poner un videito a modo de resumen donde voy a explicar un poco o donde se va a ver un poco de qué trata, ¿no? esta charla. Como bien dice el título, se puede planificar una crisis, ¿no? A propósito de lo que vivimos ahora, ¿no? Bueno, como ya le comentó Miley, mi nombre es Walter Goyin, soy ingeniero industrial, cuento con poco más de 9 años de experiencia en gestión de operaciones, administración de procesos, capacitación, desarrollo de personas, tanto en el sector de operaciones y servicios. Y bueno, evidentemente he liderado proyectos basados en herramientas de mejora continua. Actualmente soy socio fundador de la empresa Lean Service, que se dedica a la gestión de compras y la gestión de servicios auxiliares. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Podemos planificar una crisis? ¿No? A propósito de todo esto que vivimos, ¿ustedes qué creen o qué piensan? ¿No? Si es factible planificar este tipo de situaciones. Vamos a ver un poquito y vamos a ver algunos conceptos que quizás nos puedan ayudar a entender cómo llegamos a una crisis y cómo es que esto puede afectar tanto a las personas como a las empresas, ¿no? Para empezar, vamos a definir qué es una crisis, ¿no? La RAE lo define como cambios profundos y de consecuencias importantes dentro de un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Es decir, que una crisis va a afectar de distinta forma y el impacto a las empresas o a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser, es una cuestión de apreciación, ¿no? Por ejemplo, si una empresa se ve afectada, no va a ser lo mismo que, no sé, que Coca-Cola que sea afectada, como que sea afectada la persona que tiene un kiosco en su casa, ¿no? Una tienda o una bodega de barrio. Entonces, el impacto es distinto, pero sin embargo siempre va a afectar. Entonces, vamos a partir por la siguiente premisa. Necesidades. Necesidades de niños, de personas adultas, no adolescentes, jóvenes como nosotros, ancianos. Incluso Bobby tiene necesidades, el perrito tiene necesidades. Y evidentemente estos, como parte de la sociedad, también hay empresas, personas jurídicas, personas que trabajan para una empresa, empresas que también tienen necesidades de consumo. Entonces, estas necesidades se van a ver traducidas en, evidentemente, consumo. Consumo ya sea de bienes o de servicios. Entonces, vamos a quedarnos con esto último de las empresas, porque son quienes van a generar una cadena de consumo, ya sea porque consumo para producción y para poder abastecer a la necesidad de estas personas, que también son su necesidad porque también están operadas por personas.
Entonces, decimos que las empresas son agentes de consumo. ¿Por qué? Porque van a requerir compras. En la medida de que se desarrolla una operación, siempre van a querer compras, por lo que fuere, ¿no? Entonces, estas empresas van a consumir. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la necesidad de consumir? Actualmente, o en una situación normal, lo que pasa es, eh, cogemos el teléfono y llamamos a un proveedor, llamamos a, no sé, a un restaurante, o lo que fuera. Llamamos y nos atienden. Si no llamamos, podemos hacerlo vía electrónica, por correo, ya sea por web, y de igual forma hay una atención. Además, también podemos hacer requerimientos vía delivery, o sea, hay transporte, o sea, en una situación normal se presta para poder consumir de forma regular sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando llamas y no te contestan? Mandas los correos y no funcionan los correos. Cuando el transporte no llega o no te pueden llevar las cosas, o por último te contestan, pero sin embargo no hay cómo hacerte llegar las cosas. Tal como vimos en el video, eh, en Perú, en marzo de 2017, hubo una fuerte eventualidad a raíz de la inundación que se generó por los deslizamientos en la Sierra de Lima. Entonces, esto generó que gran parte de la zona este de Lima se viera afectada. Entonces, a raíz de esto, lo que pasó fue, evidentemente, que hubo incomunicación, o sea, todo un desastre, ¿no? O sea, y no hubo una respuesta rápida. De repente, hubieron empresas que cerraron, que quebraron. Como vieron en el video inicial, la calle estaba destruida, no había forma de transitar, no había forma de acceder a los lugares. La única forma que tuve yo para acceder al centro de operaciones donde trabajaba en ese entonces fue a través del helicóptero, y esa fue la forma en la cual pudimos llegar. O sea, al principio fue una misión de rescate, por así decirlo, porque habían personas adentro de las instalaciones que no podían salir, y la única forma que salieran eran a través de un vuelo de helicóptero. Entonces yo fui a reemplazar a las personas que estaban dentro de ese centro de operaciones para que ellos puedan salir y empezar a liderar las acciones de contingencia o las acciones de refacción que había que dar, porque evidentemente habían ciertos daños internos. Bueno, entonces, pero no, el Perú no ha sido el único donde pasan estas cosas. En México, en 2017, hubo un fuerte terremoto que también dejó comunicada gran parte de unas ciudades, y en Haití también, en enero de 2010. Entonces, vemos que no somos ajenos a este tipo de situaciones o eventualidades. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué pasa entonces cuando ocurre una crisis? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo primero que pasa? Bueno, entonces lo primero que pasa cuando hay una crisis, la producción se retrasa o se paraliza, ya sea de bienes o de servicios. O sea, esto quiere decir que cuando ocurre algo o sea, no sé, un sismo, algo que no esté planificado, algo que no se puede prever, lo que va a pasar es que se va a paralizar o se va a retrasar ciertas operaciones. Pero sin embargo, no pasa lo mismo con el consumo. El consumo no paraliza. Nosotros no dejamos de tener hambre, no dejamos de vestirnos, no dejamos de comer, no dejamos de usar luz. Entonces, ciertos servicios y ciertas cosas no se paran. El consumo no se detiene. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Porque sabiendo nosotros que una situación de crisis o una situación fortuita puede llevar a la paralización o al retraso de la producción de bienes y servicios, seguimos teniendo problemas, ya que el consumo no para. Entonces, es un punto que hay que analizar y que vamos a desarrollar en el transcurso de la exposición. Entonces, ¿por qué se generan grandes pérdidas económicas si ya sabemos que durante el tiempo hemos tenido una buena cantidad de, de eventos fortuitos que de una u otra forma han hecho que paralicen operaciones? Existen
dos tipos o dos situaciones que yo considero que son las que más influyen. La primera es una falta de un plan de contingencia. Eso, ¿qué quiere decir? Que falta un plan de contingencia de qué? Ante situaciones que generen cambios profundos y de consecuencias importantes. Es decir, ante una crisis. Por lo general, las empresas no se preparan para este tipo de situaciones. Son muy pocas las empresas que prevén que algo pueda detener sus operaciones. Es muy complejo. Y lo otro son problemas de abastecimiento. No de desabastecimiento. No. Yo tengo una propuesta para este tipo de concepto y que ahora lo vamos a desarrollar. ¿Por qué no digo desabastecimiento y por qué digo abastecimiento? Ahora, diferencias. Un problema de desabastecimiento, ojo, de desabastecimiento, es cuando no hay artículos, no hay insumos, no hay materia prima, no existe, o hay muy poca. Pero sin embargo, sí existe el mecanismo logístico para poder hacer llegar estos insumos, estos productos hacia las personas. Pero no existe el mecanismo o no existe la materia. Y el problema de abastecimiento se da cuando existe un gran número de insumos, de materia prima, de lo que queramos consumir, pero sin embargo no hay los mecanismos de transporte, no hay carreteras, no hay vehículos, no existe o se limita mucho, se restringe la forma de cómo hacemos llegar las cosas hacia las personas. Entonces, ahí radica la diferencia entre un problema de desabastecimiento y un problema de abastecimiento. Este primero, el problema de desabastecimiento, por lo general y en la gran mayoría de casos se debe a decisiones políticas, legales y algunas de gestión. Por ejemplo, lo que pasa en México desde hace algunos años, que hay cambios en las políticas del suministro de combustible, entonces se han dejado de dar ciertos subsidios, lo que hace que el combustible sea más caro. ¿Existe la forma de hacerlo llegar? Sí, pero ya se está abasteciendo de forma muy limitada, ¿no? Y el problema de abastecimiento, como vimos en el video inicial, no hay forma de hacer llegar las cosas a las personas, no hay forma de cómo llegar, ¿no? O sea, en el video se mostraba que había un helicóptero, sí, porque no había otra forma de hacer llegar las cosas, y la única forma de hacer llegar provisiones de repente hacia una zona donde ya no hay acceso vehicular, no hay acceso terrestre, entonces se ven alternativas. Entonces, es necesario saber esta diferencia para poder saber qué tipo de decisión voy a tomar. Entonces, y estos tipos de problemas de abastecimiento suelen darse en la gran mayoría por situaciones y hechos fortuitos que no podemos controlar. Llámese un sismo, como en lo último que estamos viendo, una pandemia, ¿no? O sea, tenemos, tenemos formas o sea, que existen los insumos, pero muchas veces no existe la forma en cómo hacerlo llegar, ya sea por cambios políticos o por situaciones que no nos permiten llegar hacia las personas. Entonces, desde que yo recuerde, hemos pasado N cantidad de situaciones y estoy seguro que el Perú no ha sido el único, en el país el cual ha vivido situaciones que han puesto en riesgo y han eh, hecho que las empresas se sientan vulnerables y no puedan de repente operar de forma adecuada. Entonces, ¿qué hemos hecho en los últimos 20 años en materia de prevención? ¿No? ¿Por qué a raíz de esta última crisis que estamos viviendo, que es una pandemia mundial, vemos problemas similares a los que hemos tenido en años anteriores, no con una pandemia, de repente con un terremoto, con un sismo, con un sismo, un cambio de condiciones políticas? ¿Por qué seguimos teniendo esos mismos problemas? Entonces, vamos a ver, ¿no? Un poco. En perspectiva, existe un término que se conoce como wildcard. Los wildcards o cartas salvajes no es un juego de mesa, sino se refieren a eventos con nula o muy poca probabilidad de ocurrencia, pero que pueden suceder. Por ejemplo, la última pandemia que fue muy fuerte
Supongo que será como que la peste negra, la gripe española, o sea, que sucedieron hace muchísimos años, pero que sin embargo alguien o las empresas o la gran mayoría de empresas no toman en cuenta para decir a un futuro puede pasar algo similar y qué puedo hacer para poder nosotros prever, ¿no? La mayoría de empresas no suele planificar este tipo de cosas. Planificamos ventas, producción, inventarios, tomamos como base datos históricos, pero muchas veces no consideramos estos tipos de eventualidades porque no las vemos cercanas, ¿no? O simplemente no lo consideramos. Sin embargo, también hay empresas que lo consideran, ¿no? Estos planes son conocidos como planes de continuidad de negocios, continuidad de operaciones, planes de contingencia. Entonces, ¿qué buscan estos planes? Es que estemos preparados de la mejor forma para que ante una eventualidad y situaciones como las que vivimos actualmente, no nos agarren con los pantalones abajo y pues podamos tener algo de reacción. Porque si bien yo puedo estimar ciertos escenarios para ciertas condiciones que puede presentarse en el entorno, eh, estos planes no es que van a ser 100% efectivos si lo tengo ya pues se acabó el problema, no, eso no sucede así. Lo que buscan estos planes es que se reduzca el impacto para reducir también las pérdidas económicas. Acuérdense que las empresas trabajan con personas y si a la empresa le impacta de forma económica, evidentemente también lo va a impactar a las personas y eso lo estamos viviendo a diario. Entonces, es importante pensar empezar a pensar en este tipo de cosas a futuro. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿se puede planificar un evento fortuito? ¿Creen que se puede planificar un evento fortuito? ¿Qué dicen? ¿Se podría planificar un evento fortuito o no se puede planificar un evento fortuito? Pues la respuesta es no. No se puede planificar. Lamentablemente quisiéramos, pero no podemos. Lo que sí podemos es quizás proyectar un escenario. Y si se puede proyectar escenarios, en perspectiva, se pueden proyectar escenarios en función a la experiencia, en función al juicio de expertos, en función a las estadísticas. Sí se puede proyectar escenarios, pero lamentablemente no podemos planificar un evento fortuito. Entonces, ¿cómo proyectamos en escenarios? Pues vamos a ver qué alternativas tenemos, ¿no? O qué cosas puedo proponer en función a la experiencia. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿qué pasaría si mañana hay un evento fortuito? ¿Tenemos un plan de contingencia? ¿Sabemos qué vamos a hacer? ¿Nos quedaremos sin trabajo? ¿Nos quedaremos sin recursos? Eh, ¿Puedo contar con la misma calidad de mano de obra que tengo ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si mañana o si ahora mismo hay un sismo de gran magnitud? Ajá, María Caetano nos dice, ¿se podría armar un conjunto de protocolos de acción que puedan ser explicados en caso de... Exacto. Entonces, ¿qué pasaría si mañana hay un evento fortuito? O sea, vamos a tratar de responder estas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si mañana hay un evento fortuito y no tengo un plan de contingencia? ¿Qué información debo tener en consideración? ¿Qué cosas debo yo pensar o saber si es que estoy en nada, ¿no? Porque no está mal no tener información, ¿no? Lo que sí estaría de repente un poco complicado es que sepas que puede pasar algo más grave, pero no estemos haciendo nada y no estemos tomando acción respecto a la información que podamos obtener o que ya tenemos. Entonces, veamos un poquito de eso. ¿Qué recursos necesito? Para entrar de lleno en la parte técnica. ¿Qué recursos necesitaré? Esta parte corresponde netamente a la parte de planificación. Entonces, cuando hablamos de recursos, ya sea recursos de capital humano, materiales, herramientas, recursos financieros, etc. Todos los recursos que necesito para la operación. Entonces, en este escenario, yo sugiero evaluar 2,5 escenarios, puede ser 3, 2,5 escenarios, y ahora vamos a explicar por qué digo 2,5. Ya, el primer escenario es
considerando una cantidad mínima de recursos a utilizar. ¿Ya? Es decir, es lo mínimo que necesito para producir. ¿Qué es lo que debo considerar? Que la demanda también va a ser afectada por esta misma situación. Entonces, quizás la pregunta que esté surgiendo en ustedes es, ¿y cuánto debo producir? ¿Cuánto es el mínimo? Otra pregunta que puede surgir es, ¿vas a poder vender? O sea, vamos a planificar producción o la ejecución de servicios, pero van a requerir mis servicios, voy a poder vender, o sea, la gente va a demandar cuánto voy a pensar vender. Entonces, van a existir los mecanismos para yo poder hacer una correcta distribución. O sea, hay que empezar a plantear estas cosas en el primer escenario, ¿no? Podemos plantear de repente un punto de equilibrio o si en la medida de lo posible, si se puede quizás plantear una proyección de ventas optimista, en el mejor de los casos, ¿no? Considerando que se deben tener lo necesario, tanto en calidad y en cantidades, ¿no? Otra pregunta que puede surgir es, ¿por qué cantidad mínima? La experiencia nos dice que en épocas de crisis no existe o se restringe mucho la movilización o el transporte es muy limitado. Entonces, bajo esta coyuntura, hay que tener en cuenta que tendremos el mínimo de recursos disponible. Y esto, evidentemente, es variable porque en el transcurso del tiempo, el desarrollo de repente de la crisis, esto puede mejorar o puede empeorar. Entonces, también hay que tenerlo en consideración. Aquí también se puede evaluar la tercerización o la subcontratación dependiendo de las características del producto o servicio y de la factibilidad, ¿no? Y más adelante vamos a ver que cómo llegar a este punto de la tercerización. El segundo escenario es no producir, no atender, detener operaciones de forma temporal. Esto parece ser un aspecto que se desarrolla de forma reciente y no es así. Les voy a dictar algunos ejemplos que por lo menos en Perú han hecho que las operaciones se detengan o a nivel nacional o en un sector determinado y evidentemente ha generado cierre de empresas. En el 98 tuvimos un evento similar al del 2017, hubo un terremoto en el sur del Perú en el 2001, en el 2007 otro terremoto en el sur de Lima y lo que ocurrió hace poco en el 2017, ¿no? Estamos hablando de entre 4 a 5 eventos en los últimos 20 años que nos han enseñado que las empresas somos vulnerables a este tipo de eventualidades. Entonces, y que obligan a empresas a cerrar operaciones durante un periodo de tiempo. Yo he visto empresas cerrar operaciones y retirar sus maquinarias de un lugar específico porque no se puede ya producir. Entonces, una pregunta que nos llama a la reflexión es si ya hemos tenido eventualidades a lo largo de la historia, ¿por qué no hemos considerado esta información en proyecciones futuras? ¿Por qué las empresas siguen teniendo problemas y se ven y los resultados los vemos ahora, ¿no? ¿Por qué? Entonces, es un poquito también para reflexión. Y el último escenario es trabajar de forma remota. Por eso le decía medio escenario. ¿Por qué? Porque el trabajo de forma remota no aplica para todos. Eh, Hacer de forma remota el trabajo, a diferencia del primer escenario, considero yo que es más útil para mantener información o los flujos de información activos y vigentes. En términos de producción, es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado producir de forma remota, ¿no? No sé si es efectivo o no en términos de producción, pero sí sé que se maneja muy bien para servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar, ¿no? Entonces, bajo tres distintos escenarios, quizás ya podemos empezar a plantear algunas alternativas que nos permitan eh, planificar de alguna forma qué pasaría si, porque esa es la premisa, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana o si ahorita pasa algo? Entonces, vamos a ir viendo un poco de esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no tengo un plan de contingencia? Entonces, vamos a evaluar la siguiente información. ¿Tengo todo lo que necesito? Esta parte hace referencia propiamente a los stocks e inventarios.
Entonces pensemos en las cosas que hemos proyectado bajo estos tres escenarios, ¿no? Si el evento fortuito ocurriera mañana mismo, contamos con lo mínimo necesario, tenemos la capacidad financiera para afrontar un cierre de operaciones temporal, tenemos la tecnología adecuada para una operación de forma remota. Ahorita, nuestras empresas, nosotros, o sea, en nuestro trabajo lo tenemos. Eh, Alex nos pregunta si tiene que ver con la matriz Zipper. La matriz Zipper tiene que ver más con la ocurrencia del riesgo sobre la afectación de las personas. Es parte de, sí, es parte de, ¿no? O sea, es dentro de la matriz Zipper que nos va a permitir identificar peligros y evaluar riesgos y implementar controles. Es básicamente de todo esto que vamos a analizar, ¿qué de esto afecta a las personas? Si ocurriera un terremoto ahorita, ¿cuáles son las zonas de riesgo que tienes en tu centro de trabajo, en el entorno de trabajo? Entonces, la matriz HIPER te va a ayudar a identificar esos riesgos físicos o los riesgos físicos que pueden existir en una zona para poder de repente tomar acciones preventivas ante esto, ¿no? Evidentemente es parte de todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos, o sea, contamos con inventarios, contamos con lo mínimo necesario para operar de repente al mínimo. Entonces, es importante saber cuál es el nivel de stock actual y si contamos con un stock de seguridad o en todo caso, qué nos falta para tener un stock de seguridad. Sobre todo saber si habrá demanda, ¿no? O sea, esto va a estar ligado directamente a que si hay demanda. ¿No? Es por ello que el análisis no debe ser únicamente operativo, sino debe ser más amplio, el espectro debe ser mucho más amplio, debemos ser integrales e involucrar a tanto áreas de comerciales como financieras, incluso las áreas legales. Entonces, ya tenemos una interrogante que debemos responder y que desde ya la podemos contestar. Si ahora mismo estamos en nuestra oficina o de repente tenemos información, oye, tengo lo mínimo para operar de repente, oye, ¿con cuánto contamos? ¿No? O sea, ¿cuál es la demanda mínima que puedo tener? Entonces, en función de esas variables, podemos ya empezar a tomar decisiones. La siguiente pregunta es, ¿puedo tener todo lo que necesito? Esto es capacidad de almacenamiento y de operación. Es importante saber esta capacidad para poder efectuar proyecciones y saber mis límites. Si en mi análisis inicial mi escenario me dice que yo puedo vender 1000 unidades, ¿puedo almacenar las 1000 unidades? O sea, ¿puedo producir esas 1000 unidades? ¿O no voy a tener personas para producir? Entonces, hay que hacer un equilibrio entre lo que se debe y lo que se puede. A nivel de operaciones remotas es importante saber si los colaboradores con los que estamos trabajando tienen las condiciones mínimas para poder ejecutar el trabajo desde su domicilio. Por ejemplo, si cuentan con conexión a internet, instalaciones eléctricas seguras o ambientes adecuados para un trabajo seguro. O sea, no solo decir al trabajador, vas a ir con tu laptop a tu casa. Ya, pero si no tiene internet, no tiene luz de repente, o sea, porque puede darse que no tenga luz o el servicio de agua no es el adecuado, o de repente no tiene las condiciones mínimas de iluminación, de repente para una operación que debe tener una oficina. Entonces, debemos pensar en eso, debemos pensar en esas condiciones para poder mantener un óptimo ritmo de trabajo en el caso de que vaya a trabajar de forma remota. Ahora, ¿puedo conseguir todo lo que necesito? O sea, si bien ya sé que necesito tener repuestos de repente para mis maquinarias, necesito tener insumos para producir, bajo esta coyuntura, ¿puedo tener todo lo que necesito? Y aquí acá estamos hablando básicamente de la capacidad financiera. Este es un tema importante, pero no es definitivo, ya que en esta parte es primordial la comunicación con las áreas de finanzas y contabilidad, ya que son los que nos van a brindar la información sobre la capacidad que tiene la empresa. ¿Para qué? Obtener stocks, pago a proveedores, pago de planillas, considerando que las ventas quizás no existan o sean muy reducidas. En caso de ser necesario realizar compra de equipos tecnológicos, ¿podemos? O sea, vamos a poder hacer una operación remota, tenemos la capacidad de hacer esa operación remota. ¿Cuál es la capacidad financiera de la empresa
para paralizar operaciones. Porque ya hemos visto que empresas paralizan operaciones, pero no las paralizan, en la mayoría de casos no las han paralizado porque ellas no tienen ingresos, pero no porque lo hayan proyectado de esa forma. Y no está mal proyectar que tu empresa va a parar. Creo que es lo más sano que puedes hacer, proyectar, que decir, ¿sabes qué? Ante una eventualidad, ¿sabes qué? No vamos a poder responder porque de repente el sistema financiero que tenemos no nos va a soportar, no tenemos una palanca suficiente o una espalda financiera suficientemente robusta para poder de repente sustentar y solventar los gastos operativos en caso de hubiera una crisis. Entonces, bajo esta perspectiva, es importante ser realistas con nosotros mismos. Decir, ¿hasta dónde puedo llegar? No sé, de repente en tu análisis te sale que puede ser 1, 2, 3 meses o una semana, no lo sabemos. Entonces, esta información es importante y hay que considerar los escenarios actuales, ¿no? Y dentro de esto, evidentemente es razonable ver, oye, ¿sabes qué? Si las condiciones legales me permiten parar las operaciones, pero pararlas de verdad, ¿no? O sea, para que no, o evidentemente, sabiendo que en este periodo, si es que voy a repensar, retomar las operaciones a futuro, hay un costo fijo que se tiene que asumir. Entonces, esas cositas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de comenzar a pensar en estos planes de contingencia, porque si no va a pasar lo que vemos ahora, ¿no? Que gente se queda sin trabajo sin previo aviso, ¿no? O sea, empresas que quiebran y no han planificado este tipo de eventualidades y, como les repito, no está mal pensar en que mi empresa no va a tolerar y no va a soportar una situación de esta magnitud. Creo que es lo más sano que puedes hacer, proyectar y decir, ok, ¿puedo o no puedo? ¿No? Lo siguiente, ¿puedo conseguir ¿dónde puedo conseguir todo lo que necesito? Y acá vamos a hablar específicamente de los proveedores. Y esto involucra no solo recursos materiales, sino también recursos financieros. En el caso de los recursos financieros, en el análisis previo que hemos hecho, ¿no? De que sin cuánto necesito, quizás acá ya puedes decir, oye, si no tengo la capacidad financiera para responder, quizás pueda optar por un producto financiero o alternativas de productos que se adecúan a mi necesidad que ya he evaluado, ¿no? O sea, oye, de repente un banco o una financiera nos puede sustentar y quizás podemos llegar a un acuerdo comercial para que en una situación de este tipo quizás yo tenga un poco más de espalda financiera y soportar un poco más. Es una alternativa. Y para el caso de los recursos materiales, ya sea de bienes o servicios, debemos evaluar si los proveedores cuentan con lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque vamos a proyectar, necesitamos determinada cantidad de materiales, repuestos, insumos, y el proveedor va a poder, o sea, mi proveedor va a poder realmente atenderme. Debemos evaluar si estos proveedores cuentan con lo que necesitamos y es necesario conocer si es que estos proveedores tienen planeado siquiera qué pasaría si no tienen la forma de cómo atendernos. ¿No? Conocer los tiempos de atención, los lead time, ¿no? Cuáles son sus niveles de stock y cuáles son quizás los costos actuales que manejan. Y esto es básicamente para, para empresas o para servicios que tienen recursos muy específicos o productos únicos. Por ejemplo, en el caso de los aceites, yo tengo una colega que trabaja en una empresa que produce aceites y me decía que en este tiempo hubieron problemas, muchísimos problemas para conseguir la materia prima que venía de Argentina, dadas las restricciones, ¿no? A nivel global. Entonces, ahí se ve que si tienes un solo proveedor, oye, ¿cómo haces, no, ante esta situación? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo resuelves esos insumos que son muy, muy específicos? Entonces, ya desde ya uno tiene que ir previendo, decir, oye, vamos a, vamos a hacer algo con los proveedores para asegurar que nos puedan atender. Ahora, ya habiendo hecho la pregunta adecuada, ¿no? ¿Dónde puedo conseguir todo lo que necesito? Ya sabemos quién nos puede atender. Ok, ya seleccionamos al proveedor, sí, pero el de siempre me vende. ¿Pueden atender? Y esta parte es importante evaluar la capacidad del proveedor. Porque tú puedes tener tu planificación, pero si no puedes tener las cosas para poder operar, de nada sirve tener un plan muy bonito, cuando en la realidad tus proveedores no tienen la capacidad productiva, operativa, o en otros casos
la subcontratación. Vamos a ver la primera parte. Cuando hablamos de capacidad productiva, hablamos de que el proveedor pueda hacer las cosas. No pueda de repente producir lo que tú necesitas o pueda de repente abastecerte de lo que tú requieres, ¿no? Es necesario saber si el proveedor tiene una respuesta ante estas situaciones y evaluar junto con ellos si es que existen alternativas para las atenciones que tú requieres. Ahí vas a averiguar si es que el proveedor tiene un plan y si no tiene un plan, cómo tú lo puedes ayudar. En el caso de la parte de la operatividad, sobre todo por ejemplo, para proveedores de servicios digitales y de comunicación. En el caso de operaciones remotas necesitamos que estos servicios sean idóneos. Ya hemos visto que en esta temporada de pandemia, por ejemplo, la calidad de la red de comunicación se ha visto gravemente afectada, se ha caído enormemente la calidad. Tanto así que por lo menos en Perú, las autoridades han pedido a la comunidad que usemos menos internet. Justamente, ¿por qué? Porque la capacidad operativa de estos servidores no es la óptima. Entonces, bajo este escenario, entonces hay que estar conscientes de que necesitamos que un operador que realmente nos dé un servicio de calidad para la operación que vamos a sustentar. Y también analizar la posibilidad de subcontratar de forma total o parcial de repente mis operaciones. Si es que por algún motivo yo no puedo hacerlo en mi centro de operaciones, quizás haya una alternativa para poder subcontratar. Entonces vemos que tenemos tres perspectivas para evaluar a los proveedores y, y es importante poder identificarlos, sobre todo, identificar los proveedores clave, ¿no? Son los proveedores que sé que es el único que tengo, el único que existe en el mercado, o uno de los pocos buenos que existen, y comenzar a ver y analizar este tipo de cosas. Luego, ¿qué otras cosas más debo analizar? Ya vimos a los proveedores. Ahora, ¿qué puedo hacer para que estos proveedores me atiendan? En caso de que no cuenten con ningún plan. O sea, porque puede ser, ¿no? Que el proveedor que tú hayas seleccionado no tenga esa capacidad de atenderte y pues evidentemente te puedes quedar en el aire. La idea es que no suceda eso. Es por eso que tenemos que evaluar el desarrollo de proveedores. Este también es un tema que muy pocas empresas lo hacen, pero que sin embargo es una herramienta muy potente a la hora de asegurarte una buena producción, una buena ejecución de servicios. Entonces, hay que evaluar alternativas que no puedan atender, ¿no? Entonces, eh, es posible que estos proveedores no te puedan atender o que su atención esté condicionada a algo adicional. Y lo otro escenario es que sí te pueden atender, pero bajo ciertos parámetros, ¿no? Entonces, veamos cada uno. En el caso de que no te puedan atender, ¿qué puedes hacer tú para que el proveedor te atienda? No sé, te sentarás con tu proveedor y evaluarás cuánto necesita, por ejemplo, un mínimo de capital para producir, porque en ese entonces de repente tú eres su único cliente o eres el que le demanda más, y llegar a un acuerdo, de repente conseguirle el stock o de repente asegurar un stock a futuro, o sea, ver alternativas para que estas personas o estos proveedores puedan atenderte. Siempre y cuando no tengas alternativa. Si tienes alternativa de buscar más proveedores, en buena hora. Pero pasa muchas veces que tienes pocos proveedores o proveedores muy específicos para un determinado producto. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para que tu proveedor te atienda? Entonces, el desarrollo de proveedores es importante, es una alternativa rentable y significa también que nosotros como clientes debemos evaluar la factibilidad de poder de hacer una inversión con estos proveedores, ¿no? Ya sean como le decía, asegurar una producción a futuro, un lote de repente de productos, por ejemplo, contratos anuales. Entonces, ver alternativas que aseguren al proveedor que va a tener una demanda con nosotros. En caso condicione tu atención, hay que ver qué tipo de condiciones van a requerir, ¿no? Porque pueden condicionar de repente a un volumen mínimo o condicionar costos de transporte, o N factores que de repente en el momento
se puedan evaluar, pero esto lo tienes que saber antes de, no cuando sucede. La idea de esta presentación es que tengas alternativas para poder comenzar a evaluar a tus proveedores y decir, ok, no me puedes atender, ¿bajo qué condiciones me vas a atender? ¿No? ¿Qué hago para que me atiendas? Entonces, y hay que evaluar eso, ¿no? Por ejemplo, otras alternativas que se pueden plantear es generar pagos por adelantado a los proveedores. Esto le garantiza al proveedor tener, evidentemente, recursos para su operación y reduce también el costo financiero, pues, porque inyectas capital, entonces el proveedor no se presta para el banco, ya tiene capital, entonces eso puede reducir también el costo de los productos. Eh, Hay que tener en cuenta también que hay que monitorear al proveedor, ¿no? O sea, si vas a hacer un desembolso porque quieres ayudar a tu proveedor y asegurar tu producción, evidentemente hay que hacer un monitoreo para que estos recursos sean utilizados para tu conveniencia, no porque puede hacer el caso de que hagas el trato con tu proveedor y a la hora no te puede atender porque no tienes recursos. Entonces, hay que hacer un correcto seguimiento y un plan de repente con este proveedor, contratos. Entonces, ¿para qué? Para que te atiendan bajo sus condiciones, pero ya condiciones predeterminadas y que tú conoces. Luego, y en caso te puedan atender, pues, eh, que sería lo ideal que te puedan atender, hay que ver hasta qué punto te puede atender el proveedor, ¿no? Porque muchas veces los proveedores dicen, sí, sí, te quiero atender, yo te atiendo, no te preocupes, pero a la hora de la hora, pues no pasa nada o de repente tienen problemas, entonces hay que ver hasta qué punto llega tu proveedor para que tú puedas de repente buscar alternativas para que estos proveedores que sí están en disposición de atenderte, eh, te atiendan sin problemas a la hora que tú lo requieras, sobre todo en este tipo de situaciones. Luego, que es un punto muy, muy importante que considero que debemos evaluar, ¿no? O sea, ¿para cuándo y por cuánto tiempo necesito proyectar estos planes? ¿No? Yo sugiero que esta información siempre tiene que tenerse actualizada. Y si no la tienes, pues empezar a buscar información dentro de tus posibilidades o sugerir que se contemple la elaboración de planes de contingencia a nivel organizacional y empezar a desplegar esta información para poder tener luces de la situación actual de la empresa. Bueno, ¿por cuánto tiempo? Yo sugiero considerar dos factores. El primer factor es el factor financiero, hasta cuándo te da tu bolsillo, pues hay que ser sinceros, o sea, hasta cuándo, o sea, bajo la perspectiva actual, hasta cuándo me daría el bolsillo de la empresa para poder operar en alguno de los escenarios que hemos planteado, ¿no? Si es de forma remota, si va a ser una producción con mínimo de personal, si va a ser o si vamos a tener que parar operaciones, o sea, ¿no? Hay que ver qué es lo que puede gastar la empresa, ¿no? Si en el resultado del análisis previo, eh, qué información obtienes del análisis financiero sobre las variables ya mencionadas. Y lo siguiente, que es la experiencia. ¿Cuánto tiempo duró la última crisis? Antes de la pandemia, eh, no se podría pensar que algo pudiera afectar por tanto tiempo de repente una operación, ¿no? Quizás dentro de los planes que en algún momento he participado, se ha proyectado de repente que la operación pueda estar afectada por lo menos un mes, 2 meses, en función de la experiencia, ¿no? ¿Cuánto duró la última vez, no? Quizás las proyecciones a futuro digan necesitamos una espalda financiera para un año, para 6 meses, 8 meses, o lo que dure, ¿no? Entonces, eh, este tipo de proyecciones siempre hay que considerar que puede ser peor, porque ya vimos que sí puede ser peor. Entonces, a la hora de considerar este aspecto, la experiencia es importante, ¿no? O sea, sobre todo si no conoces o no has tenido la experiencia de pasar por estas cosas, quizás consultar con personas expertas, ¿no? Que estén más inmersas en este aspecto de prospectiva, de proyecciones, de repente personas que hayan vivido en épocas pasadas, quizás en años anteriores donde
han estado en situaciones vulnerables y que pueden ayudar a la toma de decisiones para poder de repente proyectar por cuánto tiempo deberíamos hacer estos tipos de planes. Luego, ¿qué consideraciones adicionales yo sugiero para poder de repente elaborar este tipo de planes? Por ejemplo, ¿qué pasa si no tengo la experiencia o la posición necesaria para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Siempre consultar con las personas que consideres que tengan experiencia, ¿no? Y siempre buscar fuentes confiables, ¿no? Eso se le llama juicio de expertos, consultar, no sé, con tu área de finanzas, consultar con tus jefes, consultar con personas que puedan de repente aportar a este tipo de planes, ¿no? Luego, siempre involucrar a las áreas pertinentes, recursos humanos, finanzas, ventas, producción, logística, legal, lo que tú consideres pertinente. ¿Ya? Es importante siempre proyectar en función a la retroalimentación que te den estas áreas, porque es importante también o sea, saber eh, hasta dónde vas, hasta dónde puedes llegar, cuál es tu alcance, ¿no? Y que el impacto sea lo menor posible, o sea, el menor posible el impacto que pueda tener la empresa, ¿no? Es recomendable ante estas situaciones que generar agendas de reuniones donde exclusivamente se vean este tipo de temas, ¿no? Donde se traten planes de contingencia o de continuidad y puedan todos aportar y se genere sinergia entre las ideas. Luego, estar al tanto siempre de la normativa vigente, ¿no? Hay que estar un paso adelante de esto, porque ya vemos de repente en estas situaciones que salen nuevas normativas o hay normativas que no sabíamos que existían, que se podían aplicar y que bien las podemos proyectar. Entonces, esto también es importante. Y luego, involucrar al personal operativo. Esto, muchas empresas no suelen hacerlo. Los planes suelen trabajarse quizás de mandos medios para arriba y muy pocas veces se despliega la información. Yo considero que sí debería considerarse que quizás no como una decisión determinante, pero involucrar al personal operativo de las áreas operativas, porque quizás son ellos que tienen alguna otra perspectiva que no estamos considerando a nivel operativo. Entonces, y esto evidentemente hay que explicarlo, hay que presentarlo, ¿no? Porque creo que es lo más sano que las personas conozcamos todos qué va a pasar con nuestro futuro en caso de una crisis, ¿no? Es importante que las personas sepan qué va a pasar con su trabajo, o cuál es su posición y cuál es su rol dentro de esta operación. Es muy importante crear pequeños grupos de trabajo en los cuales se tratan de temas de prevención y cómo podemos responder y cómo estas personas se pueden preparar ante estas eventualidades, ¿no? Hemos visto y se ve, y en las noticias, y se ve mucho a diario estas últimas semanas de gente que pierde trabajo y no sabían que iban a perder su trabajo o simplemente las empresas ni siquiera habían contemplado despedir gente. Entonces, yo creo que a futuro las empresas van a considerar qué pasaría si existe una crisis. Entonces, si tengo que decirle a mi personal que ante una situación de riesgo, esta es mi capacidad, pues creo que es lo más sano. Evidentemente, siendo muy respetuoso y siendo siempre transparente, ¿no? Porque es bueno, es bueno saber qué va a pasar con nuestro futuro y saber qué puedes hacer tú para ayudar a la otra persona, porque yo considero que es un poco egoísta, quizás no involucrar o no desplegar esta información a las personas, a todas las personas de la empresa, ¿no? O sea, debería desplegarse y que todas las personas puedan tener conciencia de lo que va a pasar, ¿no? Y considero... Uh -huh. María nos pregunta si es que se puede incluir en el plan de contingencia una parte que establezca las estrategias de recuperación para equilibrar la situación a favor. Sí, evidentemente, estos planes de contingencia lo que nos piden o los que nos dicen es que
¿qué vamos a hacer si pasara algo de eso? O sea, hasta dónde podemos trabajar si hubiera una crisis. ¿Cómo podemos hacer, no? Entonces, dentro de este análisis, también debemos incluir y cómo retomar las operaciones, ¿no? O sea, la operación va a continuar, no va a continuar, y si va a continuar, ¿cómo va a continuar, no? Bueno, eso es todo con la presentación de hoy. Espero que bueno, haya sido de su apreciación. Si tuvieran alguna pregunta, yo gustoso de poder responder. Muchas gracias, ingeniero, por ser parte de este Congreso Internacional de Ingeniería Industrial. De igual manera, vamos a dar pase a que los participantes puedan hacer sus consultas. Pueden dejar sus consultas en el chat que nosotros vamos a estar haciéndolos llegar al ingeniero, que gustosamente les estará apoyando. Roberto nos pregunta, si operar durante crisis genera un costo elevado, pero si detengo operaciones es pérdida, ¿qué opinión me quedaría mejor? Ya. Roberto, muchas gracias por tu pregunta. Sí, bueno, durante una crisis, evidentemente, como tú dices, se genera un costo elevado. Entonces, dentro del análisis hay que evaluar qué es más costoso, producir o detener tus operaciones, ¿no? Porque al detener operaciones quizás hay que pagar de repente algunos costos fijos, y si la normativa no te ayuda, quizás seguir pagando los sueldos, pero hay que evaluar si es que la factibilidad de producir o de atender servicios es idónea. Por ejemplo, se puede dar el caso de que, ok, tienes la facilidad de poder operar, pero las personas no pueden salir de sus casas, o las personas no pueden llegar, o de repente toda la zona de donde está el centro de operaciones está destruida y no hay accesos. Entonces, ¿qué es más barato? ¿Llevar a la gente hasta a trabajar, o detener las operaciones y poner en riesgo? O sea, la opción que te quedaría mejor es la que salga de tu análisis de costo-beneficio. ¿Dónde pierdes más dinero? O sea, de que haber una pérdida, evidentemente la proyección tiene que ser, si voy a perder, tengo que perder lo menos posible e impactar lo menos posible, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Va a haber un costo, sí. ¿Cuál te queda mejor? Es lo que resuelve tu análisis, ¿no? O sea, depende de las condiciones, depende de qué escenario hayas podido plantear. Si en el escenario que tú planteas sí se puede seguir operando bajo determinadas condiciones, pues te quedaría mejor operar. Pero si dentro de tu análisis es, ¿sabes qué? Mejor detengo operaciones porque financieramente no voy a soportar, porque quizás no tenga ventas, o que quizás las ventas sean muy bajas y me sale más caro producir que vender, entonces te queda mejor detener operaciones. Entonces, el análisis va a ser muy particular de cada empresa o de cada sector. Y eso va a depender básicamente de cuánta información hayas podido recopilar y de cuán sincero sea tu proyección, ¿no? Evidentemente, como les recomendaba, siempre involucrar a áreas comerciales, áreas legales, de recursos humanos, para tener un espectro más amplio y poder tomar una mejor decisión. Excelente ponencia, ingeniero. Muchísimas gracias. Por lo visto todo ha quedado sumamente claro. Y bueno, pues muchas gracias por formar parte del Congreso Internacional Ingeniero. Del mismo modo, queríamos hacer la invitación a seguir atentos a todos los participantes, porque justo el día de hoy a las 8 de la noche tenemos la ponencia con la temática El emprendedor que necesitamos, a cargo del ingeniero Carlos Tamayo desde Perú. No se lo pueden perder. Muchas gracias, ingeniero. No sé si Sí, quiere dar algunas palabras finales para terminar. sí. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder hacer la presentación. En realidad era una presentación que tenía ya bastante tiempo pendiente de exponerme, que tenía bastante ganas de presentarla, ¿no? Espero haya sido de su provecho, ¿no? Y bueno, nada, ahí les dejo mis redes sociales en caso tengan alguna consulta de repente que en el momento no se haya podido hacer, me pueden dejar
mensajes por redes, tanto en Facebook como en Instagram. Y también tengo un canal de YouTube que quizás lo puedan visitar. Y estoy respondiendo también los correos para que me puedan de repente por ahí hacer consultas en caso requieran. También estoy subiendo material en las redes sociales. Genial, ingeniero. Bueno, con todos los participantes nos reencontramos a las 8 de la noche para poder continuar con el Congreso. Este quinto día del Congreso Internacional de Ingeniería Industrial. Buenas noches y muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Cuídese. Gracias a ustedes.